servicios informativos de Navarra Televisión. Con aplausos han recibido los dirigentes del PP a su presidente. Alegría en la sede de Génova tras convertirse anoche en el único partido que sube en votos y escaños y que aventaja en más de 50 al segundo después de las elecciones generales. Rajoy considera que no es serio que ahora deba dar un paso a un lado, como le pedían en pre-campaña. Sería el primer dirigente en la historia que ganando unas elecciones, los que no la ganan dicen que se vaya. En fin, vamos a ver si somos serios y entre todos pues nos comportamos democráticamente. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Los resultados de las elecciones de ayer dejan un panorama más complicado para el resto de partidos para intentar conformar una alternativa de gobierno que no pase por el PP, aunque el PSOE insiste en que no le va a apoyar. Yo ya digo que no voy a comentar posibles hipótesis, entre otras cosas porque en estos momentos hay una clara tesis, y es que el primer paso lo tiene que dar el partido más votado y el líder político de ese partido que se ha presentado a la presidencia del gobierno, que es el señor Rajoy. Nosotros no vamos a apoyar al señor Rajoy para la investidura y tampoco nos vamos a abstener. Siempre estando dispuestos permanentemente a poder conformar un bloque progresista que pueda gobernar, pero para eso no podemos hacerlo solos y tendrá que haber otras fuerzas que estén también dispuestas a ello. En Navarra se repitió el reparto de escaños, pero cambiaron los porcentajes de voto. Creció, por ejemplo, UPN. Podemos e Izquierda Unida no ganan más votos juntos y el PSN repunta algo. En cambio, los nacionalistas descienden. Y ahora vendría la pregunta que se pueden estar haciendo miles de navarros. ¿Alguien cree que se puede ser presidenta del Gobierno de Navarra con 14.289 votos? A nosotros nos preocupa realmente cuáles van a ser las consecuencias de estos resultados. La postura del Partido Socialista va a ser clara, y lo ha dicho el secretario de Organización. No vamos a apoyar al Partido Popular ni por acción ni por omisión. Pues a estas palabras de Esparza, la presidenta Barcos ha respondido que ni se le pasa por la cabeza un adelanto electoral. Considera que lo que le mantiene en el puesto es la fuerza del acuerdo programático. Ninguna necesidad de plantearnos, y además lo han dejado bien claro y así los portavoces de las cuatro formaciones, ninguna necesidad, por tanto, de plantear una cuestión de confianza. Sí puede intentar el señor Esparza, si así lo desea, una moción de censura, pero yo creo que bastante más trabajo tiene en intentar el mínimo de estabilidad que aquí en Navarra se ha conseguido en el Gobierno del Estado. El Gobierno de Navarra, que recomienda el uso de la red de atención primaria en estos próximos Sanfermines, y asimismo aconseja a los ciudadanos de Pamplona y de su comarca que en caso de necesitar atención sanitaria durante las fiestas acudan a su centro habitual de salud. Son las conclusiones de la reunión del dispositivo sanitario. Es que faltan 10 días y ya vamos viendo la ciudad transformarse para la llegada de los Sanfermines. Esta tarde veíamos levantarse las primeras barracas en el recinto ferial del Parque de la Runa. En deportes, el Tudelano ha presentado a Sergio Amatrien como sustituto de Manix Mandiola, mientras que Martín Monreal firmaba esta mañana su renovación como técnico de Osasuna para la temporada de su regreso a Primera División. Será la segunda vez que el técnico de Campanas dirija a los rojillos en la máxima categoría. Las elecciones celebradas ayer domingo dejan un ganador sobre todos los demás. El Partido Popular es el único que sube en votos y en escaños. Por eso esta mañana reinaba la satisfacción en la sede de la calle Génova en Madrid, en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional para analizar los resultados. En cuanto a futuros movimientos para pactos, Mariano Rajoy ha subrayado que va a intentar arbitrar una fórmula de gobierno, no solo asegurarse la investidura como presidente. Cree que se necesita un mínimo entendimiento para gobernar y que va a hablar primero con el PSOE. Tampoco considera que deba dar un paso a un lado, como se le pedía por parte de algunos partidos en campaña. Y que hablaremos con el resto de los partidos políticos, pero sería el primer dirigente en la historia que ganando unas elecciones, los que no la ganan dicen que se vaya. En fin, vamos a ver si somos serios y entre todos pues nos comportamos democráticamente.
Segundo partido fue el Partido Socialista, que aguantó a las encuestas que apuntaban que iba a quedar relegado a la tercera posición. Pierde 5 escaños y la posibilidad de que Sánchez sea presidente es muy complicada. Por eso la pregunta es saber qué van a hacer, si van a apoyar la investidura de Rajoy de alguna manera. Yo ya digo que no voy a comentar posibles hipótesis, entre otras cosas porque en estos momentos hay una clara tesis, y es que el primer paso lo tiene que dar el partido más votado y el líder político de ese partido que se ha presentado a la presidencia del Gobierno, que es el señor Rajoy. Nosotros no vamos a apoyar al señor Rajoy para la investidura y tampoco nos vamos a abstener. Las fuerzas emergentes no consiguieron dar el salto en escaños que esperaban, sobre todo la coalición Unidos Podemos, que tendrá que trabajar en el Congreso con 71 diputados, los mismos que ya tenían por su cuenta Podemos e Izquierda Unida. Además, la coalición de Iglesias y Garzón se ha dejado en 6 meses más de 1 millón de votos. Ciudadanos también ha sufrido el regreso de muchos de sus votantes al Partido Popular y han perdido 8 diputados con respecto al mes de diciembre. Muchas gracias. Siempre estando dispuestos permanentemente a poder conformar un bloque progresista que pueda gobernar, pero para eso no podemos hacerlo solos y tendrá que haber otras fuerzas que estén también dispuestas a ello. Ha sido una muy buena idea y consideramos también al mismo tiempo que si nos hubiéramos presentado por separados, los resultados hubieran sido mucho peores. Y por eso nos tenemos que felicitar por haber estado a la altura de las circunstancias y por haber puesto en marcha un proceso de confluencia electoral. No nos ha beneficiado la polarización. Yo ayer estuve en varios colegios electorales y pude escuchar algo que seguro que habéis escuchado todos vosotros, que es: no quiero que salga este partido. Hay muchísima gente que no ha votado al partido que realmente quiere, sino ha votado para que no salga un partido determinado. El que más ganó frente al que más perdió. La sonrisa cambió de bando, los dos polos de unas elecciones que mostraron el fracaso de las encuestas y auparon al PP hasta los 137 escaños, 13 más que en diciembre. Hemos ganado las elecciones, reclamamos el derecho a gobernar precisamente porque hemos ganado las elecciones, pero ahora de lo que se trata es de ser útil al 100% del pueblo español, a los que nos han votado y a los que no nos han votado. Y es que a pesar de todo, la aritmética no da. Todo sigue en manos de este hombre que obtuvo una derrota agridulce, el peor resultado de la historia del PSOE, pero con el consuelo de que no hubo sorpaso. A pesar de los augurios que insistentemente anunciaban un fuerte retroceso del Partido Socialista y la pérdida de nuestra relevancia para la vida colectiva en nuestro país, el Partido Socialista ha vuelto a reafirmar su condición de partido hegemónico. Ciudadanos pagó los platos rotos, perdió 8 escaños y no tenía nada que celebrar. Que hay 13% de los españoles, que hay más de 3 millones de españoles, que a pesar de todo, que a pesar de esa baja participación, que a pesar de la ley electoral, que a pesar de la polarización, han dicho que el centro existe y el centro viene a quedarse. Y el gran derrotado, caras largas en Podemos, se dejó 1.200.000 votos y a pesar de la alianza con Izquierda Unida, volvió a repetir resultados. Que algunas fuerzas políticas que han tenido resultados muchísimo peores que nosotros ya señalaron desde el principio que ellos estaban en política básicamente para evitar que Podemos gobernara. Eso es así y la noticia de hoy, por desgracia, es que el Partido Popular ha aumentado sus apoyos. Ahora, a pesar de la fiesta en la calle Génova, queda, como pasó en diciembre, lo más difícil: formar gobierno. Y vamos ahora con el análisis de lo que ocurrió en Navarra con estos resultados. Ganó la coalición UPN-PP, que sumó más votos de los obtenidos en las elecciones de diciembre y, lógicamente, también mejoró su porcentaje. Repiten sus 2 diputados y lo hace por delante de la coalición Unidos Podemos, que también renovó 2 diputados. Subió ligeramente su porcentaje, pero perdió algún voto frente a los obtenidos por separado entre Podemos, Izquierda Unida y Batzarre el pasado 20 de diciembre. El PSN también mantuvo un diputado y también creció en votos. Quien bajó de forma notable fue Gero Abay, que 6 meses después se deja casi la mitad de los votos obtenidos en diciembre. También descenso para EH Bildu.
Los navarros salieron a votar en las elecciones de ayer y lo hicieron con una participación prácticamente idéntica a la del 20 de diciembre, que dibujó un escenario, un mapa de Navarra bien distinto al adelantado por todas las encuestas. En la comunidad foral daban como ganadora la coalición Unidos Podemos, que amenazaba con tumbar 27 años de hegemonía regionalista. No solo no se produjo el denominado sorpaso, sino que la coalición UPN-PP ganó incrementando el número de votos y afianzando su posición. El electorado dibujó un mapa más azul y más morado también. Unidos Podemos se consolida como segunda fuerza política en detrimento de los partidos nacionalistas, que se dejan en la zona norte un importante número de votos y en donde Geroa Bai queda casi desdibujado como partido y EH Bildu pierde apoyos. En Baztán, por ejemplo, pasa a ser segunda fuerza y en Sakana ya nota la sombra morada de Podemos. El Partido Socialista mantiene el tipo, sobre todo en la zona de la Ribera, si bien en Tierra Estella la formación cede en favor de Unidos Podemos y donde UPN-PP es la más votada. En Tudela los socialistas por delante del Partido Morado, que es tercera cayendo en votos respecto a los obtenidos por Podemos e Izquierda Esquerra en diciembre por separado. En la Ribera domina UPN-PP, al igual que en la zona media y en la Merinda de Sangüesa, donde los regionalistas se mantienen como primera fuerza frente a la subida de Unidos Podemos. Formación esta última que en la cuenca de Pamplona se coloca como primera fuerza por detrás de UPN-PP y PSOE. En el entorno de la capital, Geroa Bai retrocede a la sexta posición por detrás de Ciudadanos y de EH Bildu. Los resultados, como hemos visto, dejan muy bajo el porcentaje de voto para Geroa Bai. La formación de la presidenta se queda como sexta fuerza después de estas elecciones, con un 4% de los votos. Esta tarde valoraba estos resultados y también contestaba a quienes consideran que no puede gobernar con ese apoyo. Es una convocatoria que se diría casi en segunda vuelta y en el que las formaciones, digamos, pues con un peso menor a nivel estatal, con representación territorial, se han visto perjudicadas, no solo en el caso de Geroa Bai, sino de manera extendida absolutamente. Por lo tanto, más allá de aquellas que concurrieron de otra manera. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido es, como digo, un reforzamiento del bipartidismo, que aquellos que defendemos que la fórmula debiera ser otra, pues nos ha habido refrendado. Eso clarísimamente. En cualquier caso, y además, no, los datos de Geroa Bai no son buenos, clarísimo, y repito, entendido sí en clave electoral estatal. Vamos ya formación a formación. UPN, como hemos contado, mantiene 2 diputados y 3 senadores. El presidente de los regionalistas le pedía precisamente a la presidenta Barco que reflexione sobre estos resultados. Estamos satisfechos, estamos contentos con un resultado que nos hace más fuertes, con un resultado que mejora el que tuvimos en el mes de diciembre, un resultado que nos refuerza en el trabajo que estamos haciendo en los últimos meses y, sin duda, un resultado que debilita enormemente a este Gobierno y a su presidenta. Y ahora vendría la pregunta que se pueden estar haciendo miles de navarros. ¿Alguien cree que se puede ser presidenta del Gobierno de Navarra con 14.289 votos? Algunas encuestas pronosticaban que UPN, Partido Popular, podía pasar a ser la segunda fuerza en Navarra, aunque el veredicto de las urnas volvió a colocar a la coalición como líder en la comunidad foral. Hemos vuelto a ganar las elecciones. Mantienen sus 2 diputados y han crecido en cerca de 4.000 votos. Y quiero también decir que ha ganado, como ya se ha repetido, pero la Navarra de la sensatez. Ha ganado la Navarra que mira al futuro, la Navarra que quiere unir. Más españoles que hace 6 meses quieren que Mariano Rajoy sea presidente. Pero la gran mayoría de navarros también han dicho que quieren que Mariano Rajoy sea presidente. Fue una victoria más contundente que la lograda en diciembre y los líderes de la coalición no desaprovecharon la oportunidad de dirigirse a la presidenta del Gobierno, que vio desvanecerse la mitad de su electorado. Los ciudadanos los están colocando donde se merecen. Y los partidos que apoyan a este Gobierno han obtenido menos apoyos, han obtenido menos respaldo del que obtuvieron en diciembre. Y lo han obtenido por su manera de gobernar, por lo que están haciendo, por las decisiones que están tomando un día sí y otro día también aquí en Navarra. La coalición revalida también sus resultados en el Senado y logra 3 representantes en la Cámara Alta. Unidos Podemos, que ha mantenido sus 2 diputados, ha perdido algo de voto respecto a diciembre y no ha superado a UPN-PP, como apuntaban algunas encuestas. Tampoco hubo sorpaso al PSOE a nivel nacional.
Nuestra satisfacción es moderada. Somos la segunda fuerza en Navarra, a muy poca diferencia de la que ha resultado ser primera fuerza. A nosotros nos preocupa realmente cuáles van a ser las consecuencias de estos resultados. Entendemos que habrá que seguir construyendo redes de solidaridad de esas personas que se han visto perjudicadas por las políticas, y también lo voy a decir, ya que les molesta, criminales del Partido Popular, de recortes, porque esos recortes matan. Noche agridulce en Unidos Podemos Navarra. Mantiene sus 2 diputados en Madrid y logra un senador, pero no consigue superar en votos a UPN-PP. La coalición reconoce que no son los resultados esperados. No son los resultados que esperábamos, creo que eso a nadie se le escapa. Podemos estar orgullosos de ser una fuerza que se ha construido desde abajo con el esfuerzo de muchos ciudadanos y ciudadanas anónimas y haberle mirado de tú a tú a esa coalición que es UPN-PP. Yone Belarra confía en una carrera a largo plazo. No lo hemos conseguido, pero es todavía. Está todo por hacer. Y asegura que los resultados en clave nacional no afectan a su lealtad con el Ejecutivo de Navarra. Nosotros vamos a ser leales con el Gobierno del Cambio y era evidente que eran unas elecciones a nivel estatal. Pero los datos en Navarra no se corresponden con los obtenidos a nivel nacional. En cualquier caso, los resultados son buenos, son buenos. Otra cosa es que el Partido Popular, por desgracia, siga subiendo y que en este país tengamos todavía tanto trabajo por hacer, porque no podemos entender que la ciudadanía siga insistiendo en votar al partido más corrupto de la historia de la democracia. Ese es el gran drama. Pues tendremos que valorar y reflexionar qué ha sucedido, qué ha pasado, qué es lo que hemos fallado, qué es lo que hay que mejorar, siendo conscientes de todas maneras que tenemos un espacio político de millones de electores, de millones de personas, muy potente, muy poderoso. Finalmente no ha habido sorpaso ni en Navarra ni en Madrid. El Partido Socialista, después de sus resultados de anoche, en los que gana 3.000 votos, también le ha lanzado un mensaje al Ejecutivo navarro. El Partido Socialista en Navarra ha crecido 3.000 votos, casi 2 puntos porcentuales, y esto nos reafirma en seguir trabajando en la línea en la que la venimos haciendo. Y creo que el Gobierno, concretamente Geroa Bai, debe reflexionar al respecto de sus resultados. Ha perdido 40.000 votos desde las elecciones autonómicas. La postura del Partido Socialista va a ser clara, y lo ha dicho el secretario de Organización. No vamos a apoyar al Partido Popular ni por acción ni por omisión. El Partido Socialista de Navarra no solo aguanta el tirón, sino que consigue 3.000 votos más. Jesús Mari Fernández conserva su escaño de diputado en Madrid. Yo me considero diputado por Navarra y, por tanto, respondo al mandato de todos los navarros, independientemente de las siglas a las que hayan votado. Mi oficina aquí en Pamplona y en Madrid está abierta a todos ellos. La secretaria general de los socialistas navarros saca pecho por el resultado y lanza un mensaje al Ejecutivo foral. Todas las fuerzas políticas que forman parte del cuatripartito han perdido apoyo social en estas elecciones. Geroa Bai, especialmente. El cambio que proponían para Navarra no ha sido el cambio que los ciudadanos y las ciudadanas navarras querían. Por lo tanto, emplazo a la presidenta del Gobierno, a Geroa Bai, que reflexione. A nivel nacional, el PSOE pierde 5 escaños, pero se mantiene como segunda fuerza y esquiva el sorpaso de Podemos. Decíamos diciendo en campaña que esta segunda oportunidad que Pablo Iglesias se había dado a sí mismo era una segunda oportunidad para Mariano Rajoy. Y estas elecciones nos han dado la razón, porque ahora ese cambio que queríamos para España en diciembre está más difícil en estos momentos por la soberbia y por la prepotencia de Pablo Iglesias. El PSOE evita el batacazo que auguraban las encuestas y eso se traducía en aplausos en esta sede de los socialistas navarros. De nuevo, los partidos nacionalistas se han quedado sin escaños, sin representación en el Congreso. Geroa Bai pasa a ser el 6º partido más votado en Navarra y EH Bildu también ha tenido menos votos que en diciembre. Tenemos que reconocer que los 2 objetivos que teníamos para estas elecciones que tenía Euskal Herria Bildu no se han cumplido, no han sido satisfechos. En primer lugar, porque consideramos que era importante conseguir ese tercer diputado o diputada para el cambio, que hubiera 3 diputados que defiendan el cambio también en Madrid. Eso no ha sido posible, es obvio que nos hemos quedado bastante lejos de esa posibilidad. Los resultados han evidenciado que desde luego la ciudadanía navarra no ha visto en Geroa Bai
el grupo, la cara, la imagen, la organización que iba a representar o que iba a defender con más fuerza el cambio en Madrid. Hablamos ya de más temas al margen de las elecciones. El consejero de Hacienda del Gobierno navarro ha dicho que espera aprobar el plan contra el fraude fiscal a finales del mes de julio. El plan de lucha contra el fraude incorpora aportaciones de 7 integrantes de la recién creada comisión, que hoy se reunía por segunda vez. Yo soy muy optimista, creo que es un instrumento esta comisión que va a funcionar muy bien. Además, legalmente se tiene que reunir al menos trimestralmente, con lo cual pues en este momento hemos empezado con esto que es el plan de lucha contra el fraude fiscal, pero vamos a seguir con el seguimiento de todas las actuaciones y visto el interés, insisto en que nos parece muy interesante la aportación de la comisión en esta materia. La nueva ley de enjuiciamiento criminal se ha traducido en Navarra en el primer trimestre del año en una disminución a la mitad en la entrada de asuntos en la jurisdicción penal. Con la reforma legal, los atestados policiales en los que no existe autor conocido del delito denunciado ya no se remiten a los juzgados. Como consecuencia, frente a los 18.800 asuntos ingresados en el primer trimestre de 2015, se ha pasado a 9.100. La Policía Nacional ha detenido a 2 jóvenes como presuntos autores de los incidentes ocurridos la semana pasada aquí, en el barrio de Mendillorri, tras una calejira, incidentes que se saldaron con varios agentes y jóvenes heridos. Los 2 detenidos están acusados de atentar al agente de la autoridad y de desórdenes públicos, calejira que contaba con la autorización del Ayuntamiento de Pamplona. Ayuntamiento que va a celebrar este jueves el debate sobre el estado de la ciudad. Es un pleno extraordinario y monográfico que está destinado al debate sobre política general. Sesión que va a comenzar con la intervención del alcalde sin limitación de tiempo. Tras este primer discurso van a intervenir los portavoces de los grupos de la oposición. Asirón, que tendrá la oportunidad de réplica sin límite de tiempo y además va a cerrar el debate con una intervención también sin límite. El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha presidido esta mañana una reunión de los integrantes del dispositivo especial de Sanfermines en el ámbito sanitario. El Gobierno de Navarra recomienda el uso de la red de atención primaria también durante las fiestas. Y asimismo aconseja a los ciudadanos de la capital y a su comarca que en caso de necesitar atención sanitaria durante estas próximas fiestas acudan a su centro habitual de salud. Permanecerán abiertos entre las 8 y las 3:20 los días laborales. En caso de necesitar ayuda fuera de esos horarios, animan a acudir a la ayuda extrahospitalaria. Lo que pretendemos es que las urgencias del centro hospitalario de Navarra pues sean fundamentalmente para urgencias más graves, las urgencias más banales, y para los de casa, digamos, que sabemos por dónde nos movemos, pues que hagamos uso de ese tipo de urgencias extrahospitalarias. Y además, hoy hemos conocido el premio que van a entregar la Federación de Peñas y el colectivo Chupín Etxepare. Los 5 concejales del Ayuntamiento de Pamplona en 1978, conocidos como los sociales, van a recibir esta distinción. Se reconoce de esta forma la labor de los 5 durante los Sanfermines del 78 que se suspendieron el día 8. Los premiados: Jesús Velazco, Jacinto Martínez, Miguel Ángel Muez, Juan Fromnek y José María Etayo. Entrega que se va a realizar el próximo día 2. Queríamos recordar también el papel de aquellos concejales y del alcalde accidental, que era Jesús Velasco, en unos Sanfermines muy accidentados y en los que ellos dieron la cara y además consiguieron que en San Fermín chiquito del 78 se recuperara de alguna manera aquellos Sanfermines que tuvieron que ser suspendidos, ¿no? Entramos en la recta final de cara a los Sanfermines y la ciudad ya se está preparando. La tómbola está entre nosotros, también el vallado, y desde esta tarde los primeros síntomas de las barracas. Ha comenzado su instalación en el Parque de la Runa, en el barrio de la Rochapea. En los próximos días allí se van a acumular obreros para construir estas recreaciones de la feria pamplonesa. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio.
Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Ya estaba anunciado, pero desde este momento es ya un hecho. A mediodía, Martín Monreal y Luis Sabalza firmaban el acuerdo por el que el de Campanas seguirá al frente del primer equipo rojillo por una temporada más. Acuerdo que se ha sellado el día antes de que el entrenador navarro comience a disfrutar de sus vacaciones. Y hoy ha arrancado la campaña de renovación de abonos en Osasuna. Se realiza, como es habitual, en dos fases divididas por los Sanfermines. La primera, vía telefónica, abarca hasta el próximo 5 de julio. No obstante, el club ha habilitado un enlace a través de su web en el que se puede renovar el carné durante las 24 horas del día, incluidas también las fiestas de San Fermín. El plazo para nuevos socios comenzará a partir del 8 de agosto. El que no ha renovado con el tudelano fue Manix Mandiola tras la espectacular temporada con el equipo, pero ya tiene sustituto. Es Sergio Amatriain, el ex de Lizarra, firma por una temporada con el conjunto blanquillo después de realizar un gran año en el equipo de Estella. Seguirá acompañado por César Monasterio. Junto a ellos se ha presentado también a Íñigo Ross como uno de los primeros fichajes. Natural de Tudela, ha jugado en el Eibar, el Tenerife y el Huesca. El ex del Calahorra, Iñaki Jiménez, también recala en la capital ribera. ¿Alguno que puede poner menos por la situación? Un poco la grandeza del tudelano en los últimos años, lo bien que lo está haciendo. Yo creo que el proyecto es ilusionante para nosotros. Venimos de unos clubes potentes en Navarra, pero yo creo que llegamos un poco al club de referencia pues, después de Osasuna de esta comunidad. Sabiendo las limitaciones que tiene el club y sabiendo la situación en la que se encuentra, ser ambiciosos e intentar hacer una buena plantilla competitiva para poder estar lo más arriba posible, ¿no? La segunda B que se ha cerrado este fin de semana con un gran éxito, el ascenso de la Mutilvera y el Promesas. El filial a punto estuvo de complicarse en los últimos segundos ese ascenso. El filial saltó al césped de Tajonar con la necesidad de remontar el 2-1 sufrido en tierras ilicitanas. Tras este primer aviso, el partido se puso de cara para el minuto 3 cuando Indica Galarza conectó este testarazo tras saque de esquina botado por Miguel Díaz. El capitán amplió la renta con una buena llegada desde atrás. 1-0 relativamente pronto, luego 2-0, el equipo estaba bien, asentado y luego conforme iban pasando los minutos, pues bueno, hemos ido haciendo goles, pero bueno, sabíamos que un gol de ellos al final cambiaba todo el partido, ¿no? Con 2-0 puedes ver un partido, pero no está para nada controlado. Con 2-1 te igualaban la eliminatoria, con 3-1 se metían ellos en el partido, incluso con 4-2 pues hemos visto que tranquilamente han quedado 2 o 3 minutos ahí para que el rival te pueda hacer algo. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Osasuna siguió gozando de ocasiones y el Elche apenas inquietó el marco de Juan Pérez. Los ilicitanos dispusieron de 2 ocasiones tras la reanudación, pero no anduvieron atinados. Y Manuel García estableció el 3-0 para delirio de los aficionados que llenaron Tajonar. La eliminatoria pareció sentenciada más si cabe tras el cuarto gol, el marcado por Quique Barja. El Elche necesitaba 3 goles en los últimos minutos y estaba con un jugador menos y anduvo cerca, dando emoción a la eliminatoria. Los ilicitanos marcaron su primer tanto en el 88 y el segundo en el 91, con el que estaban a solo 1 de dar la gran sorpresa tal y como fue el partido. Es muchas veces muy difícil manejar las situaciones donde, bueno, con 4-0 pues te puedes ver ya muy cerca del objetivo, pues te meten un gol, ellos lógicamente ya tenían que tirar la casa por la ventana, han hecho el segundo y bueno, y ya te digo, bueno, así un poco el síntoma de todo el año de que teníamos que sufrir y también ha sido este partido hasta el final. El marcador no se movió y el filial emuló al primer equipo subiendo 2 años después de su descenso y elevando a 4 el número de representantes navarros en Segunda B, la cifra más alta de la historia, igualando la de la temporada 2012-2013. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra.
Esta semana, más concretamente, a partir del miércoles, Pamplona acoge un importante Congreso Internacional de Arquitectura en su 4ª edición. Pachi Mangado, arquitecto, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Un importante congreso que no sé si es ya todo un referente a nivel internacional incluso. Sí, yo creo que es un referente más que consolidado. Podríamos decir que es uno de los 2 o 3 congresos de arquitectura más importantes del mundo. Sí. Un congreso que este año se va a centrar en el cambio climático. ¿Por qué se ha escogido este tema relacionado con la arquitectura? Bueno, el título es un poco ambiguo, es decir, el título es Arquitectura, Cambio de Clima. Con eso queremos expresar 2 acepciones, digamos. Por un lado, una acepción más particular, que efectivamente tiene que ver con el cambio de clima. El cambio de clima es un hecho, es una realidad. Los arquitectos ya llevamos mucho tiempo manejando instrumentos y naturalmente manejando instrumentos que tienen que ver con el cambio climático y naturalmente siendo conscientes de esta realidad. La arquitectura o la construcción, en este momento hay que pensar que es el responsable del 40% del vertido de CO2 a la atmósfera. Y la construcción es el 10% del Producto Interior Bruto Mundial. Esto da una idea, digamos, del papel que le ocupa la arquitectura y por ende a los arquitectos para enfrentar este problema. Pero con cambio de clima queremos expresar algo más. Queremos expresar también un cambio de actitud en la manera de hacer arquitectura, que naturalmente está influenciado por el cambio climático, pero también influenciado por muchas otras cosas. Por una arquitectura mucho más cercana a la sociedad, por una arquitectura más de servicio, por una arquitectura consciente del contexto social en el que nos movemos, con una arquitectura seguramente también más cercana al ciudadano. Los arquitectos lo que hacemos es transformar realidades complejas en edificios, en arquitectura, procuramos resolver situaciones, ya digo, de una enorme complejidad y sintetizarlas en lo que es un proyecto de arquitectura, pero esto no se puede hacer sin ese conocimiento de la realidad. Por eso ese cambio de clima tiene que ver con una cercanía de la arquitectura a los problemas sociales, culturales, contextuales a los que nos enfrentamos. Se puede decir también que podría ser un cambio de mentalidad del arquitecto, de darle vuelta, porque lo que ha hecho hasta ahora se alejaba del ciudadano. Ha dicho usted, hay que acercarse más a la sociedad, hay que acercarse al ciudadano. Hemos vivido años en donde efectivamente la visión de la arquitectura era ciertamente bastante endogámica. Pensábamos mucho más en los objetos, ¿no?, como objetivo en sí mismo, como sujeto, digamos, de acción, en el objeto acabado, que es lo que implicaba ese objeto, ¿no? Especialmente durante los últimos años de bonanza económica, donde se le ha pedido a la arquitectura sobre todo lo que se ha venido a llamar un valor emblemático, cuando la arquitectura en realidad la significación y el valor simbólico de la arquitectura se lo da el tiempo. Entonces es verdad que esta crisis, que ha sido muy mala económicamente, pero ha sido muy buena en términos conceptuales, ¿no?, ha implicado una reflexión que por otra parte ya venía de alguna manera planteándose desde hace muchos años. Es decir, sin duda, por ejemplo, el problema de la arquitectura en relación con el clima, en relación con el contexto, en relación con el medio ambiente ha sido o fue en su momento un acicate específico muy importante para retornar a una manera de pensar la arquitectura más cercana a las realidades y a los problemas. ¿Y los arquitectos pueden desacelerar el proceso de cambio climático? Porque lo decía usted, al principio ya es una realidad, el clima está cambiando, pero a través de la arquitectura y de los materiales y de la construcción, ¿se puede hacer algo por ayudar? Es evidente, ya decía que el 40% de los vertidos de CO2 a la atmósfera tiene que ver con la construcción. Es una cantidad muy importante. Evidentemente cambiar los paradigmas de acción arquitectónica son muy importantes. El pensar que la arquitectura sea consciente cuando se hace, cuando se diseña y cuando se produce de todo esto es algo fundamental. No sé si podemos cambiar, pero desde luego podemos ayudar de manera muy importante y muy intensa a cambiarlo o a pararlo. La calidad de un congreso la dan, lógicamente, muchos de sus ponentes. ¿Quiénes son Rem Koolhaas y Pierre de Meuron? Bien, bueno, Rem Koolhaas y Pierre de Meuron son, en definitiva, 2 de los muchos ponentes que vienen, algunos de ellos realmente todos muy importantes, pero yo diría que Rem Koolhaas es seguramente para mí el arquitecto que en términos ideológicos, en términos de pensamiento, ha sido más importante de los últimos 20 años quizás. Sus libros han hecho pensar y analizar la realidad de una manera bastante distinta, como origen precisamente del proyecto arquitectónico. Su labor académica es muy intensa, muy prolífica y realmente ha sido un hombre muy influyente. De Meuron es diferente, son unos arquitectos
que han focalizado mucho más su trabajo efectivamente en el objeto arquitectónico, en la belleza del objeto arquitectónico como cercana al servicio, en la investigación fundamentalmente formal. No quiere decir que todos los arquitectos que hemos invitado sean arquitectos, digamos, paradigmáticos en términos de la conciencia de esta relación con el medio. Otros tienen otra posición. En definitiva, los que se ha invitado tiene que ver más con generar una discusión que ofrecer, digamos, una visión absolutamente homogénea, ¿no?, de su punto de vista respecto al cambio climático. Pero en todo caso son dos de los arquitectos seguramente más influyentes de los últimos años. ¿Cómo se estructuran un poquito las jornadas? ¿Quiénes van a venir? ¿Qué ponencias va a haber? ¿Cómo se va a trabajar en estos días? Nosotros las ponencias responden todas ellas al tema anunciado, a arquitectura, cambio de clima. Nosotros hacemos algo que me parece que es importante, porque no solamente las conferencias o las ponencias son importantes, sino también lo que queda después, ¿no?, la publicación. Las publicaciones, lejos de pensar en unas publicaciones ad hoc de lo que son unos congresos que suelen ser muy tediosas y bastante aburridas de leer, nosotros lo que invitamos es a 4 relatores, lo que llamamos relatores, son o periodistas o gente que viene del mundo de la cultura, del mundo de la sociología, del mundo de la economía, que lo que hacen es unas entrevistas a los arquitectos invitados, unas entrevistas que previamente, lógicamente, han sido enunciadas a estos arquitectos y que tienen que ver de manera muy intensa con el tema general propuesto para el Congreso. Esas entrevistas, que seguramente es el documento más importante y más sintético, pero también muy dinámico, es el que queda luego en una publicación y por lo tanto es seguramente lo más o de lo más importante. El Congreso no es solamente las ponencias, el Congreso también hay que pensar que vienen 650 arquitectos de todo el mundo. Y las conversaciones que se producen entre ellos, las reflexiones que se producen, el intercambio de opiniones, naturalmente es algo muy fructífero. A veces es más importante lo que pasa en los pasillos que lo que pasa en la conferencia. Le iba a preguntar precisamente por eso, de cuál es el perfil del asistente a estas jornadas. Bueno, pues en general, teniendo en cuenta que la Fundación Arquitectura y Sociedad tiene esa idea, ¿no?, de que no sea solo para arquitectos, sino fundamentalmente interrelacionarnos con la sociedad como una manera de obtener o de conocer realmente a los problemas a los que nos enfrentamos, y también muchos de los recursos que hemos de utilizar para desarrollar la arquitectura. Aparte de arquitectos vienen otras personas que no necesariamente son arquitectos, viene mucha gente del mundo de la industria, nos parece muy importante, es decir, la industria es de alguna manera la manera que nosotros tenemos más física, más pragmática y más real de expresarnos. Ellos construyen nuestros edificios, ellos piensan en nuestros edificios, en nuestros sistemas, nos proveen de materiales, tienen sistemas productivos. Hay que pensar que, por ejemplo, hablando de la responsabilidad de la construcción en el vertido de CO2, casi el 70% de eso se produce en el proceso de producción del edificio, no cuando ya el edificio existe. Por lo tanto, la aquiescencia y la participación de la industria es extraordinariamente importante y muy fructífera. Viene gente de distinto, digamos, perdón por la expresión, de distinto pelaje, ¿no? Pero realmente yo creo que es una idea esta nuestra de que haya el máximo de interacción. Naturalmente es difícil evitar que, por ejemplo, también vengan muchísimos estudiantes de arquitectura, porque claro, vienen ídolos y existe como una especie, digamos, de tendencia en la arquitectura de idealizar excesivamente a los arquitectos que por un u otro motivo son reconocidos, ¿no? Decimos que estamos en la 4ª edición. ¿Qué balance se puede hacer de las 3 anteriores? Que por cierto tienen un carácter de celebrarse cada 2 años. Cada 2 años, sí. Tiene un carácter, por lo tanto, de hacerse cada 2 años. Los 4 títulos yo creo que son muy significativos de lo que se entiende o de la arquitectura que defiende la Fundación. El primero fue la arquitectura más por menos, el segundo fue la arquitectura necesaria, es decir, qué arquitectura es necesario realizar. La tercera fue arquitectura de lo común y esta es arquitectura cambio de clima. Todos estos enunciados yo creo que expresan de una manera bastante clara esta voluntad de la arquitectura de acercarse a los problemas reales, ¿no? Hombre, yo creo que es un éxito. Cuando creamos la Fundación, sin duda este estaba llamado a ser uno de los programas más importantes, pero su éxito para nosotros ha sido bastante sorprendente, ¿no? Hablemos de la Fundación, de la organizadora de estos eventos, Fundación Arquitectura y Sociedad. ¿Cuál es el trabajo el resto del año, al margen de, evidentemente, organizar bueno, efectivamente, con éxito claro, una jornada como bueno, esta? organizar estas jornadas lleva su tiempo, Por ¿no? eso. Pero bueno, tiene naturalmente otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, recientemente hemos iniciado
una actividad que para nosotros pretende ser la actividad estrella de los próximos años, fundamental, que es la arquitectura en relación con la ciudad de los mayores. Tenemos que ser conscientes, hace poco se publicó un dato que es bastante significativo, en el sentido de que en España había aumentado más la tasa de mortalidad que de natalidad. Hay que pensar que para el año 2040 en España aproximadamente el 35% de la población tendrá 60 años o más. Es decir, este problema que muchas veces ni siquiera se enfrentan los políticos diciendo lo que todos sospechamos, que si no se trabaja hasta los 75 años o no sé qué años, realmente no va a haber pensiones que pagar, que la hucha de las pensiones tiene una quiebra técnica, vamos a llamar, y una quiebra estructural. A mí me parece que este es un programa de una importancia enorme. Estamos ahora discutiendo sobre los partidos, lógicamente de una manera importante, pero nadie toca temas de estos, ¿no? Temas de futuro, que son temas estructurales. No va el welfare system, el sistema europeo de protección, está en quiebra o está a punto de quebrarse si no se toman medidas importantes estructurales. Esto alguien lo debía decir, nadie se atreve a decirlo. Y la arquitectura puede ayudar de alguna manera. Los arquitectos estamos enfrentándonos a esta realidad. ¿Cuál va a ser la ciudad, cuál va a ser el diseño urbano más propicio para una edad 60, 65 años que van a estar con un vigor extraordinario, con una capacidad de trabajo extraordinario y a gente que incluso no se le puede retirar? ¿Cuál va a ser, por ejemplo, el modelo de vivienda, ¿no? Es decir, este es un tema importantísimo. Tú fíjate que ahora se ha detectado, los inmobiliarios siguen haciendo viviendas tradicionales, pero hay una realidad. La mayor parte de los padres, algunos deciden dejar su buena casa después de haber pagado ya el crédito hipotecario a los hijos, que les pagan a su vez un pequeño y modesto apartamento de 2 habitaciones, una para ellos y otra pues para que puedan ver en los nietos. Entonces, ¿cuáles son las viviendas que hay que hacer? Seguramente ya no va a haber que hacer esas viviendas del sector intermedio típicas de 90, 100 metros, 80 metros de 3 habitaciones. No, porque eso va a pasar casi en herencia de una manera anticipada. La crisis ha acelerado este problema. Lo mismo pasa con la gente joven, que es la que necesita para independizarse unas viviendas mucho más, seguramente más pequeñas, que puedan alquilar con muy poco precio. Es decir, el mercado de la vivienda va a cambiar radicalmente. Los lugares de trabajo van a cambiar radicalmente, pero incluso los lugares de esparcimiento. Cada vez hay más cooperativas de gente mayor. El otro día asistimos en estas conferencias que organizamos a un grupo que lo que habían hecho es dejar las viviendas a sus hijos y se habían transformado en una especie de comunidad. En fin, todo esto va a cambiar de manera radical. ¿Cuáles son los espacios de ocio de esa gente mayor? Incluso, ¿cuáles van a ser las industrias del futuro? Una sociedad que va a poder trabajar o no, pero que en todo caso va a necesitar otros espacios. Sin entrar ya en temas económicos de una envergadura extraordinaria, porque la economía desde luego se va a transformar con estos patrones radicalmente distintos. Nadie habla de esto. Bueno, mejor dicho, se habla mucho, hay fundaciones, hay gente que está escribiendo sobre esto de manera muy intensa. Cuando digo que nadie habla me refiero en términos políticos o en términos de enfrentarse al problema. No salen a la luz estos debates. Pachi Mangado, arquitecto, le deseamos mucha suerte para estas jornadas que vienen, que aprendan todos mucho y que lo disfruten. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Pues nosotros damos por concluido aquí este informativo de lunes, pero ya lo saben, mañana a partir de las 2 de la tarde tendrán más noticias. Que descansen, muy buenas noches.